Saludos jóvenes. En esta ocasión vamos a explicarle cómo van a realizar las actividades correspondientes a la segunda clase del mes de enero. Para esto nos vamos a ubicar en su cuadernillo de trabajo desde las páginas 161 hasta las 163. Vamos a comenzar leyendo el texto titulado Los vectores y la cotidianidad, el cual dice lo siguiente: los vectores son muy importantes para estudiar fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Una de sus principales características es que poseen magnitud, es decir, cada uno representa un valor numérico. Podemos decir que al hacer uso de los vectores, los cuales son flechas dirigidas que poseen magnitud, podemos explicar más fáciles situaciones de la vida cotidiana. Durante el desarrollo de esta unidad, hemos visto cómo el término vectores también aplica en la medicina, la cual utiliza el concepto vector como organismos vivos que pueden transmitir enfermedades infecciosas entre personas o de animales a personas. Para nuestro caso, lo hemos vinculado con la situación de salud que nos ha tocado vivir, el COVID-19, fenómeno que se ha convertido en una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo en mayor o menor grado. Los especialistas en distintas áreas se están apoyando en algoritmos matemáticos, aplicando los conocimientos sobre vectores para determinar situaciones y buscar posibles soluciones a la condición de salud que nos ha afectado a todos. A continuación, te invito a resolver situaciones con vectores en las cuales pondrás en prácticas tus conocimientos sobre suma, resta y multiplicación con vectores. Aplicación. Aplica lo aprendido en clase sobre suma, resta y multiplicación. Imagina la siguiente situación. Un grupo de médicos especialistas en epidemiología necesita hacer un levantamiento sobre la situación que presentan algunas ciudades con relación al distanciamiento social y la propagación del coronavirus. Deben realizar la siguiente trayectoria marcada por los siguientes vectores. ¿Qué ustedes van a hacer en este mapa que tienen aquí? Simplemente con su lápiz sobre el mapa van a trazar la trayectoria que describe cada uno de los vectores aquí señalados. Vamos a comenzar con el vector A, cuyas componentes son 6,1. Entonces, nos vamos a ubicar sobre ese vector, en esta parte donde le estoy marcando. Ese es el vector A, 6,1. De ahí entonces se van a desplazar al vector Y, que está representado con sus componentes 4,2. Entonces, del vector A me dirijo al vector Y, 4,2, y así sucesivamente van a continuar, pero solamente van a unir los puntos correspondientes a estos vectores, nada más. En el ejercicio A le piden lo siguiente. Antes de realizar los cálculos, escribe los nombres de las ciudades a las cuales deben trasladarse. Deben fijarse entonces en el mapa que vimos anteriormente. En el mapa, cada punto representa una ciudad diferente. Entonces, se van a ubicar en cada uno de estos vectores en el mapa y van a escribir a qué ciudad corresponde cada uno de esos vectores, es decir, cada punto, qué ciudad representa. En el ejercicio B, el mandato es el siguiente. Determina la suma de los vectores indicados en el apartado anterior. Muestra tus conocimientos adquiridos para sumar y restar vectores.
Presenta los resultados en unidades y expresa la respuesta indicando la trayectoria total que recorrerán los médicos para hacer su levantamiento sobre el contagio en esas ciudades. Esta parte ya ustedes la han trabajado anteriormente. Simplemente aquí me están pidiendo que yo haga una suma de estos vectores que tengo aquí y luego entonces que calcule la trayectoria. Cuando me hablan de trayectoria de un vector, me están pidiendo que yo determine cuál será el módulo de ese vector. En otras palabras, cuál será el tamaño de ese vector. En el primer paso, dijimos ya que vamos a sumar. Aquí yo le hice un ejemplo tomando valores diferentes para no tomar los mismos con los cuales ustedes deberán trabajar. Entonces, aquí yo puse como ejemplo el vector A, cuyas componentes son 3,6, el vector Y, 6,1, el vector O, 5,0 y el vector U, 3,2. Fíjense que ustedes van a trabajar con estos vectores que están aquí. Esto es un ejemplo para que se guíen. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sumar el vector A más el vector Y más el vector O más el vector U. Que ya, como ustedes lo han hecho anteriormente, simplemente es tomar todas las componentes de X, sumarlas y luego todas las componentes de Y y sumarla. Primero vamos a tomar cada una de las componentes de X de cada uno de esos vectores. Nos ubicamos aquí en el vector A y observo que la componente de X es 3, entonces tengo 3, más la componente de X del vector Y, que es 6, la componente de X del vector O, que es 5, más la componente de X del vector U, que es 3. Ya tengo las componentes de todos esos vectores, es decir, las componentes de X. Luego entonces voy a hacer lo mismo, pero con las componentes de Y de esos mismos vectores. Componente de Y en el vector A, 6, mírenlo aquí donde lo coloqué. Componente de Y en el vector Y es 1, mírenlo acá. Componente de Y en el vector O es 0, mírenlo acá. Y la componente de Y en el vector U es 2, obsérvenlo aquí. Entonces ya tengo agrupado mis componentes de X y mis componentes de Y. ¿Qué es lo que me queda? Simplemente sumar 3 más 6, 9, más 5 son 14, más 3 son 17. Luego tengo 6 más 1, 7, más 2 son 9 y acá lo tengo. Ya al final esos dos valores no se suman porque representan cada una de las componentes del vector resultante, es decir, del vector suma que obtuve de la suma de esos 4 vectores. Ese es el primer paso que deben hacer. En el siguiente paso, entonces, van a calcular la trayectoria, que dijimos anteriormente que se trata del módulo. Y con el módulo ya ustedes han trabajado, que lo hicieron en ejercicios que ya tienen hecho en sus cuadernos. El módulo, recuérdense que siempre debe colocarse entre barras de valor absoluto. ¿Por qué? Porque el módulo siempre va a ser un valor positivo. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es buscar la raíz cuadrada de los cuadrados de las componentes del vector suma que obtuve en este paso. Simplemente voy a tener 17 al cuadrado más 9 al cuadrado. Desarrollo cada uno de esos cuadrados, 17 al cuadrado, 289, más 9 al cuadrado son 81, 289 más 81 son 370 y al final le busco la raíz cuadrada a ese valor. En este caso me dio un número decimal porque 370 no tiene raíz cuadrada exacta. Ahí está entonces la explicación del ejercicio B.
Recuérdense que les dije anteriormente que estos valores no son lo que ustedes van a trabajar, sino que van a trabajar con estos vectores, pero van a seguir el mismo procedimiento empleado en este ejemplo. Y para terminar entonces, en el último ejercicio, el ejercicio C, les pide que determine la diferencia entre los siguientes vectores. Cuando hablamos de diferencia, estamos hablando de resta. Ahora aquí me están dando otros vectores y simplemente lo que voy a hacer es restar esos vectores. El proceso es muy parecido al de la suma, solamente que aquí voy a restar. Aquí, como en el ejercicio anterior, coloqué un ejemplo con valores muy diferentes a los que tienen en el ejercicio que ustedes deben realizar. Yo tomé como vectores los siguientes: el vector A, cuyas componentes son 2,5, el vector B, 8,3 y el vector C, 1,7. Entonces, como me están pidiendo que los reste, vamos a tener A menos B menos C. Y el mismo procedimiento que aplico en la suma lo hago aquí en la resta. Primero agrupo las componentes de X y luego agrupo las componentes de Y. En el vector A, la componente de X es el 2, menos la componente de X en el vector B, que es 8, menos la componente de X en el vector C, que es 1. Luego agrupo las componentes de Y. Componente de Y en el vector A, 5. Componente de Y en el vector B, 3, y componente de Y en el vector C, 7. Simplemente hago la resta de cada componente. 2 menos 8 es menos 6, y menos 6 menos 1 me da menos 7. Luego tengo aquí 5 menos 3 es 2, y 2 menos 7 es menos 5. Eso es todo lo que deben hacer en cada uno de estos ejercicios. Espero que lo hayan entendido lo más claro que le haya sido posible, y cualquier cosa entonces me escriben, que no tengo ningún problema en responderle. Muchas gracias.